Hola, para cerrar la unidad de raíces de ecuaciones, de métodos de raíces de ecuaciones, vamos ahora a ver el caso especial de las raíces múltiples. Se dice que una función tiene raíz múltiple cuando tiene más de una raíz en el mismo valor de x. Y se dice, se le llama multiplicidad al número de raíces múltiples que hay en el mismo punto. ¿Qué significa esto de raíz múltiple? Por ejemplo, esta función que tenemos aquí proviene de multiplicar tres polinomios. Es x menos 3, x menos 1 y x menos 1. Vemos que uno de los polinomios está repetido, el x menos 1. Y entonces al multiplicarlos, vemos abajo que se va a producir una función cúbica. Y pues de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra esperaríamos que esta función tuviera tres raíces porque es una función cúbica. Sin embargo, cuando graficamos esta función aquí la graficamos en MATLAB, podemos ver que solo va a cruzar una vez el eje X, porque entonces nos podríamos ir con la finta y decir que tiene solamente una raíz. Sin embargo, nosotros sabemos, porque sabemos de dónde proviene el polinomio, que tiene dos raíces en x igual a 1. Y pues si observamos la función, vemos que en x igual a 1 la función toca el eje x, pero no lo cruza. Otra manera más elegante de decir esto es que la función es tangente al eje horizontal en x igual a 1. Entonces, esta función tiene tres raíces, ¿verdad? Tiene una raíz de multiplicidad 2, o mejor dicho, una raíz doble en x igual a 1, y una raíz simple en x igual a 3. Vamos ahora a analizar otro caso. Bueno, en la gráfica de arriba vemos la misma función de la diapositiva anterior, que tiene una raíz simple en x igual a 3 y una raíz doble en x igual a 1. Si esta función la volvemos a multiplicar ahora otra vez por x menos 1, vamos a tener tres raíces en x igual a 1. Entonces, si la graficamos, obtendríamos la gráfica de abajo. Vemos pues que en esta gráfica de abajo que la raíz sí cruza el eje x en x igual a 1, ¿verdad? Entonces, bueno, así podríamos ver más casos y llegaríamos a generalizar que cuando solo hay una raíz, la función siempre va a cruzar el eje x. Cuando hay dos raíces, vamos a tener que la función toca el eje x en ese punto. Cuando hay tres raíces, la función sí va a cruzar por ese punto donde está la raíz triple. Cuando hay cuatro raíces, de nuevo solo va a tocar, etcétera. Entonces, la generalización sería que cuando hay un número de raíces par en un punto, pues la función va a tocar al eje x en ese punto. Y cuando las raíces son la multiplicidad de las raíces es impar, la función sí va a cruzar el eje. Otra cosa que hay que observar en el caso de la multiplicidad 3 de las tres raíces es que la función sí lo cruza en x igual a 1, pero la cruza muy acostada. Entonces, si hiciéramos zoom ahí en esa parte, veríamos que la pendiente en ese punto donde está la raíz se vuelve 0, o sea que la derivada se hace 0, y esto es porque hay un punto de inflexión. Si usamos la terminología de cálculo diferencial, entonces ahí pues la derivada sería 0, ¿no? Entonces eso, vamos a ver qué implicaciones tienen los métodos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto de las raíces múltiples? Pues resulta que cuando hay una raíz doble,
no vamos a poder encontrar raíz por los métodos cerrados, porque la función no va a cruzar el eje X y no se va a cumplir que la función tenga un cambio de signo alrededor de la raíz. Entonces no se puede aplicar bisección ni falsa posición. También en este caso, o bueno, tampoco mejor dicho, en este caso vamos a poder aplicar los métodos abiertos de Newton-Raphson ni el de la secante, porque la derivada se hace cero donde hay raíces múltiples. Y acuérdense que cuando se hace cero la derivada, los métodos abiertos truenan. Entonces, en donde hay raíces múltiples, nuestros métodos van a fallar, los métodos que hemos visto. Entonces hay que buscar una solución a todo este problema que causan las raíces múltiples. Pues la verdad no sé, no conozco bien la historia de cómo los matemáticos se bueno, sé la solución, pero no sé cómo enfrentaron este problema. Pero pues se pusieron a pensar, me imagino, un tiempo, y a alguien por ahí se le ocurrió que en vez de usar la f de x con raíces múltiples, se podría usar una función sustituta que tenga raíces simples en los mismos lugares que la f de x. Entonces, por ahí alguien ha de haber descubierto que si definían una función que la llamaron u de x como la división de f de x entre la derivada de f de x, siempre va a suceder que u de x tiene raíces simples en los mismos lugares que f de x. Entonces, al tener raíces simples, siempre va a cruzar el eje x en esos lugares y la derivada nunca va a tener una derivada cero en esos lugares. Entonces no me pregunten cómo se demuestra ni quién lo descubrió ni nada de eso, porque no sé, pero se me hace una solución muy ingeniosa, ¿no? Lo que hicieron. Y pues, como dicen, para muestra un botón, aquí vemos en azul la función f de x con una raíz doble en x igual a 1 y una raíz simple en x igual a 3, que está mostrada en azul. Y en rojo tenemos la función u de x, que como vimos procede a dividir f de x entre f' de x. Entonces vemos que la u de x, que está en rojo, tiene una raíz en x igual a 1 y otra en x igual a 3. Las dos raíces son simples, por lo tanto las dos raíces cruzan el eje x, y ninguna de las dos, en los dos puntos, ninguna tiene derivada cero. Entonces podemos aplicar cualquiera de los métodos que vimos, abierto, cerrado, y van a funcionar. En una presentación anterior vimos que de los métodos que hemos estudiado, el método de Newton-Raphson es el más eficiente porque logra un error más pequeño con menos iteraciones. Entonces, pues los que querían hacer un método generalizado para raíces múltiples escogieron el método de Newton-Raphson para generalizarlo. Entonces tomaron el método de Newton-Raphson y en vez de usar la f de x, van a usar la u de x, que tiene raíces en las mismas posiciones que la f de x. Sea que para encontrar la aproximación en una iteración, vamos a tomar la aproximación anterior y le vamos a restar la u dividida entre la derivada de u, como se muestra en la primera ecuación. Pero sabemos que la u de x es la f de x dividida entre la derivada de f de x. Y si luego derivamos la u de x, aplicaríamos la regla para derivar divisiones, que sería la tercera ecuación. Y bueno, si sustituimos la segunda y la tercera ecuación en la primera, en la de Newton-Raphson, vamos a obtener la ecuación de abajo, que está encerrada en el cuadrito de color. Y en esta ya no aparece la u de x, solo aparece la f de x y la primera derivada y la segunda derivada. Esta ecuación, esta última, se conoce como la ecuación de Newton-Raphson modificada,
y esta va a funcionar tanto para raíces simples como para raíces múltiples. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar el método de Newton-Raphson modificado para encontrar la raíz de este polinomio cúbico. Si se regresan al inicio del video, esta es la ecuación que graficamos, que tiene una raíz doble en x igual a 1 y una raíz simple en x igual a 3. Entonces vamos a encontrar la raíz múltiple. Para eso vamos a empezar con el valor inicial de x igual a 0 y vamos a realizar 5 iteraciones. Y pues aquí está la solución. Primero pues tenemos la f de x, le vamos a sacar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, como es un polinomio, pues está muy fácil de derivar. Entonces aquí a la derecha puse la ecuación de Newton-Raphson modificado, y entonces empezamos en el primer renglón con la valor inicial de 0, evaluamos el 0 en la f de x, en la f' de x y en la f doble prima de x, y nos va a dar menos 3, 7 y menos 10. Entonces sustituimos estos valores en la ecuación de Newton-Raphson modificado y nos da 1.0105263 y este valor lo evaluamos en la f de x, en la f' de x y en la f doble prima de x, y nos da menos 0.02, menos 0.3 y menos 3.3, y así nos vamos calculando en el siguiente renglón utilizando los valores anteriores hasta que llegamos a la quinta iteración, que nos da 1.000, bueno, 6 ceros y 222. Entonces ahí acabamos, porque la quinta iteración ya no la evalué aquí porque pues ya no se ocupa, y a la derecha está al final los errores aproximados. Y bueno, esto sería el final del video. Hagan este ejercicio y si tienen alguna duda me pueden escribir o preguntar a sus compañeros. Al rato les voy a mandar unos ejercicios para que lo practiquen. Hasta luego.